Hola, les voy a contar un poco sobre la comida de los tripulantes de crucero. Primero que nada les voy a contar dónde es que comemos. Nosotros tenemos un comedor que es solo para tripulantes, normalmente en el piso 2 o 3 del barco. Y ahí lo primero que tenemos es un lugar para lavarnos las manos, muy importante antes de comer, porque nosotros nos servimos nuestra comida, entonces todos estamos usando los mismos cucharones y es importante tener las manos limpias. Después tenemos un montón de platos, cubiertos y vasos para nosotros agarrar lo que necesitemos, y la comida está servida como un tenedor libre, como si fuese un buffet. Entonces uno se sirve la comida, tenemos agua y jugo para servirnos algo para tomar, y tenemos un montón de mesas y asientos para sentarnos a comer con nuestros compañeros. Tenemos televisor y en algunos barcos también tenemos ventanas para mirar afuera. Bueno, ahora el grano. La comida está disponible por horarios según qué momento del día sea. A la mañana tenemos el desayuno, normalmente de 6 a 10 de la mañana. Y ahí se ofrece todo como en un hotel, el típico desayuno americano. Hay huevo revuelto, bacon, huevo duro también, tostadas francesas, panqueques ingleses, avena caliente. ¿Qué más? Frutas, granola, también cereales, que los cereales junto con el café, el agua caliente y la leche son cosas que tenemos disponibles todo el día, en cualquier momento podemos consumirlo. Y también en algunos barcos a la mañana hay un cocinero que hace ya sea huevos revueltos, huevos fritos u omelette al gusto de la persona que lo pida, lo cual está buenísimo, pero hay que tener tiempo porque normalmente siempre hay una o dos personas que ya está esperando, pero después te hacen el omelette a tu gusto y está buenísimo. Siguiente al desayuno está el almuerzo, que es normalmente a eso de las 11 de la mañana. Y ahí hay muchas bandejas con muchos tipos de comida. Tratan de cubrir siempre las diferentes necesidades que podamos tener y las diferentes culturas que tenemos. Y siempre va a haber, por ejemplo, arroz, que eso es algo que todo el mundo come, pero nosotros tenemos tripulación que es mayormente de Asia y su plato siempre va a ser mitad de arroz. Así como también mucha comida con curry o adobo, que son las culturas más predominantes. Y está bueno también para uno probar algo nuevo. Pero por supuesto que también tenemos comidas más del occidente, como diferentes tipos de carnes, también pastas, diferentes salsas para ponerles a las pastas, también platos vegetarianos o verduras servidas. Muy común es también que haya puré de papas o papas fritas, también cosas para hacerte tu propio sándwich y por supuesto cosas frescas para hacer una ensalada, como también diferentes sopas. Entonces tratan de cubrir los diferentes tipos de comida y todos los días va variando lo que nos ofrecen. También tenemos diferentes tipos de postres como frutas o tortas o gelatinas o lo que sea disponible en el momento. En algunos barcos también una vez por semana tratan de hacer algo especial, algo diferente para salir de la rutina, como por ejemplo un cocinero cocinando en el momento a gusto de la persona que lo pida. O por ejemplo pizza individual y vos le decís qué querés que tenga, o fideos salteados y vos le decís con qué verduras o ingredientes. También muy común es que hagan panqueques en el momento y vos le pones helado y diferentes toppings a tu gusto. Entonces está bueno tener también este tipo de cosas. El almuerzo normalmente es hasta eso de las 2 de la tarde y ya después tipo 3 y media empieza el tea time, que sería la hora del té, lo que para nosotros sería la merienda, que nosotros ya tenemos el café, la leche, los cereales, pero suelen agregar algunas cosas para acompañar, como donas o panes o tipo facturas o medialunas, porque hay mucha gente que tiene su recreo del trabajo en este horario. Y ya después lo siguiente sería la cena, que empieza a las 5 de la tarde, muy temprano, porque muchos tienen que cenar antes de empezar su turno de trabajo. La cena es normalmente de 5 de la tarde hasta 8 de la noche, que normalmente en esos horarios es que nos dan un recreo para poder cenar. La cena es más o menos como el almuerzo. Y por último tenemos la quinta comida, como en Bariloche, pero no es después del boliche, claramente es después del trabajo, porque nosotros cenamos temprano, así que después a la medianoche queremos comer de vuelta porque volvió el hambre, y ahí suelen poner comidas más chatarra, como por ejemplo pizza o panchos o hamburguesas, papas fritas. Obvio que también hay arroz y cosas más sanas, pero uno siempre cae en la tentación de comer lo más rico y no tan saludable. Y también acá es cuando están las malas lenguas que dicen que comemos las sobras de los pasajeros. Obvio que no es cierto porque nuestra comida está planificada y hecha para nosotros, pero sí pasa que si sobra mucha comida de pasajeros, como por ejemplo que ponen una bandeja entera de comida y apenas se toca,
Eso lo bajan para que lo comamos nosotros en la quinta comida, porque antes que tirar la comida, mejor traerla abajo que alguien la va a comer. Otra opción de comida que depende mucho de la línea de crucero, del barco y tu posición, es poder ir a comer al tenedor libre de los pasajeros. Esto a mí me pasó en un barco que los fotógrafos teníamos permitido cenar en ese lugar, que normalmente es en un piso alto y puede ser al aire libre o con un ventanal enorme. Y está buenísimo porque hay mucha más variedad de comida, porque siempre hay más pasajeros que tripulantes y las expectativas de los pasajeros son más altas, entonces la comida siempre es mejor y más variada. Lo que sí hay que tener cuidado es con lo que hablamos, porque no podemos estar hablando de cosas del trabajo. Nosotros en nuestro tiempo libre solemos hacer catarsis de lo que nos pasa en el trabajo, pero si estamos en área de pasajero, eso no lo podemos hacer, así como tampoco podemos decir malas palabras. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno dice. Y la última opción de comida que podemos tener a bordo, que ya es la mejor, son los restaurantes especiales del barco, que son hasta para los pasajeros pagos, no son incluidos. Normalmente en todos los barcos tenemos un restaurante de comida italiana, uno de comida japonesa, uno de parrilla, en algunos hay de comida mexicana o de comida rápida o diferentes variedades, y nosotros podemos comer ahí, tenemos que pagar también, pero con un descuento, y es algo que normalmente hacemos cuando tenemos la noche libre, porque este tipo de cenas lleva más tiempo, porque uno va, se sienta, te traen la carta, elegís lo que querés comer y son diferentes platos. Uno come mucho normalmente y muy rico en ese tipo de restaurantes, entonces cuando está el tiempo libre esa posibilidad está genial. Y bueno, cerrando el tema, la verdad es que con la comida siempre hay una relación de amor-odio, creo yo. Esto varía mucho según la persona, la cultura, los gustos y el barco, porque también se nota mucho cuando hay barcos en los que se esmeran para darnos buena comida y hay otros en los que no tanto, lamentablemente. Entonces, estos son todos factores que van a variar nuestra experiencia. A mí me ha pasado un montón de veces de decir qué rica comida estoy comiendo hoy y el día siguiente estar con mi plato y no saber qué servirme. Pero bueno, al fin y al cabo es comida que se nos da, que no cocinamos, no tenemos que limpiar y siempre hay algo para comer, así que está buenísimo. Y eso sería todo. Si tienen alguna pregunta en particular, déjenmela en comentarios. No se olviden de suscribirse y muchas gracias por ver.